Qué privilegio poder vernos de nuevo y verles esta noche. Para mí es mucha alegría, mucho gozo y en cierto momento también un poco de nostalgia. Uno aprende a amar y a encariñarse con las personas, y especialmente con personas como ustedes, tan especiales, tan amables, con ese afecto fraternal, ese amor fraternal. Es fácil congregarse en este lugar, es fácil participar en este lugar, porque se siente el amor del Señor, se siente la unidad que ustedes están buscando en el Señor. Y en este poco tiempo que el Señor me permitió estar acá, he aprendido muchas cosas de ustedes. Vine para participar y compartir algunas enseñanzas con ustedes, pero yo llevo muchas enseñanzas para mí y para mi familia y en la congregación en la que estoy participando, en la que estoy pastoreando. He aprendido muchas cosas con ustedes también acá. No daría tiempo para poderme enumerar y decirles: he aprendido de esto, he aprendido de lo otro, pero he aprendido muchas cosas y agradezco al Señor que me dio la oportunidad de venir y aprender también de ustedes acá. He aprendido de mi hermano Edgar Vega y su esposa, ese amor que le tienen a la obra, esa dedicación. Aunque a veces uno se dedica tanto que descuida un poquito, y decía: hermano Vega, hay que tomar esos descansitos también. Amén. Yo no me los tomaba los descansos, no me los tomaba, y un día pues tuve que pasar una crisis bien fuerte, y entonces entendí que tenía que tomar descansos. Entonces aprendí a tomar por lo menos unos mis 4 o 5 días al mes, al año de descanso, para hacer otra cosa. Ojalá cada mes lo pudiéramos hacer, pero debe tomarse en esos tiempos. Hermano Edgar, muchas gracias por darme esta invitación para estar con ustedes acá. Ha sido un privilegio grande para mí venir acá con ustedes. Gracias a cada líder, todos los líderes de la iglesia, todos los que se han esforzado para que las actividades todas salgan como han salido, pero ha sido para la gloria de Dios. Quiero agradecer a todos, quiero agradecer a hermano Luis, que ha sido muy fino conmigo y su esposa. Han estado ahí, hermano, nos hemos dado unas caminadas muy buenas. Yo creo que ya conozco cuántos pasos hay del centro para la casa de él y para otro lado, pero ha sido a pie, porque es la mejor manera de conocer muchas cosas, ¿verdad? Hemos ido a un lado cuando hemos tenido la oportunidad, y ha sido muy bueno. Gracias, hermano Luis, y a su amada esposa, la hermana Patti, hermano Olivier también, que me han hospedado en su casa, han sido muy finos también. Y a todos ustedes, hermanos, a todos ustedes, a cada uno de ustedes. La única cosa que lamento un poco es no tener un estómago más grande para disfrutar más de esas comidas sabrosas que ustedes hacen. Porque qué comidas tan sabrosas, pero siempre estaba diciendo: menos, porque como muy poquito. Esa es una de mis debilidades, como muy poco. Imagínense que allá hay un pollo famoso, se llama pollo campero, y el menudo que yo pido cuando voy es el menudo infantil. De verdad, es con ese, porque ese es el que yo me quedo satisfecho. Y eso sí, lamento no haber podido disfrutar más todos esos platillos sabrosos que ustedes elaboran acá. El Señor les siga bendiciendo a todos, a los hermanos que trabajan en cada una de las áreas. Que el Señor les siga usando y fortaleciendo. Y sepan que es algo bien importante servir al Señor y poder ir bajo la dirección de una persona que el Señor pone al frente de la iglesia. El salmista David en una ocasión estaba cansado, agotadísimo. No voy a predicar de eso hoy, pero estaba tan agotado que en un momento dijo: ay, ¿quién me trajera agua del pozo? De uno de los pozos, se me olvida el nombre del pozo ahorita, pero era muy peligroso ir ahí. Así que uno de sus guerreros oyeron y dijeron: el rey quiere un poco, David quiere un poco. Y fueron a pesar del peligro, y fueron y le trajeron el agua. Y cuando él supo de dónde la habían traído, él no la pudo tomar. Y dijo: libre me dio de tomar esto, porque es el esfuerzo, es la vida de todo esto. ¿Pero qué quiero decir con esto? Estaban tan unidos en la visión y la misión de David, estaban dispuestos hasta a arriesgar su vida para apoyar a David en eso. Hermanos, sigan apoyando a los siervos que están al frente, trabajen arduamente, porque la palabra de Dios dice:
sujetaos a vuestros pastores, porque ellos tienen que dar cuenta de vosotros. Nosotros tenemos que dar cuenta de ellos. Sujétense a vosotros, amen y obedezcan a vuestros pastores. Así que, hermanos, que el Señor les siga ayudando. Y en esta noche quiero compartir este mensaje. Todavía tengo un tiempo más con los caballeros, a ver si me aguantan todavía este fin de semana con unas enseñanzas ahí con ellos en el retiro. Pero con ustedes, la congregación general, por esta ocasión espero podamos compartir este mensaje, esta enseñanza, y el tema es pensar, hablar, hacer y las consecuencias. Pensar, hablar, hacer y las consecuencias. Todo lo que pensamos tiene consecuencias. Lo que hablamos trae consecuencias. Y lo que hacemos trae consecuencias. Todo lo que hacemos deja huella, buena o mala. Todo lo que hacemos. Ustedes pueden meter un clavo en una pared y después lo sacan. Pueden sacar ese clavo, pero va a dejar una huella, va a dejar un huequito. Y lo pueden tapar con mástico, qué sé yo, con cualquier cosa, pero ahí se verá que fue tapado eso. Siempre quedará una huella. Las consecuencias de lo que hacemos, de lo que decimos, ¿verdad? Entonces quiero que pensemos un momento sobre eso y tengan lista su Biblia, porque hay varios versículos que vamos a leer, y tengan la lista especialmente en el libro de Proverbios, porque de ahí vamos a tomar varios pasajes en un momento y de otro, pero tengan su Biblia ahí listos, por favor, para que en el momento oportuno vayamos leyendo esos pasajes de la palabra del Señor. Hermanos, es importantísimo ser guiados por Dios para aprender a pensar, porque de lo que pensamos es lo que hablamos y de lo que decimos. Y uno se mete en muchos problemas a veces por hablar indiscretamente, ¿verdad? A veces uno dice cosas y después reacciona, ¿verdad? Anoche me tocó una lección, pues a mí, ¿verdad? Me tocó una mi lección ahí por decir algo ahí, después me sentí un poquito mal, pero ya me disculpé con el hermano. Le decía, hermano, porque puse una ilustración ahí y dije, ¿verdad?, de algo. Y entonces, bueno, aquí hay españoles, hay americanos, hay de todo, ¿verdad? Y entonces yo mencioné algo ahí de España y tenemos un hermano español acá. Pero, y mire, a veces uno pone una ilustración y pues no era nada malo, pero a veces uno tiene que tener cuidado, ¿verdad que sí? Para hacer las cosas. Porque las cosas, a veces uno puede decir algo que puede traer consecuencias. Gracias a Dios, las personas a veces lo toman del lado positivo, del lado bueno. Y eso fue bueno, ¿verdad? Gracias, hermano, por tomarlo por el lado amable. Muy bien. ¿Qué es el pensamiento, hermanos? El pensamiento es una creación de la mente. Es todo aquello traído a la existencia mediante la función del intelecto. El pensamiento es una experiencia interna y subjetiva a través de la cual podemos inventar, encontrar respuestas, resolver problemas y mucho más. Es una definición que no le pongan tanta atención, ¿no? Que no importa si no se nos queda, pero que se nos quede lo demás. La mente nos hace humanos. Realmente lo que nos hace a nosotros humanos es ese poder que tenemos a través de la mente. Es el poder más grande que tenemos los seres humanos. Es lo que nos diferencia del resto de la creación, de los animales. Ese poder que tenemos de pensar, de ese poder que tenemos para resolver problemas a través de los pensamientos. Y eso no lo tienen los animales, tienen instinto. Pero nosotros tenemos el espíritu que nos ayuda a ser seres pensantes, que podemos resolver y que podemos discernir cosas que no pueden hacer los animales sino por instinto. El estado de nuestros pensamientos determina nuestra vida, y la vida cambia cuando cambiamos nuestros pensamientos. Escuche esta parte. Si la vida que vivimos no nos gusta, cambiemos nuestra forma de pensar. Si la vida que lleva usted y la vida que yo llevo no me gusta, si su vida no les gusta, cambie su manera de pensar, porque es la manera de pensar
la que nos hace y nos lleva a pensar y creer que nuestra vida no es buena y no nos gusta lo que hacemos, porque nuestra manera de pensar a veces no está bien coordinada entre lo que hacemos, en lo que pensamos y entre lo que sentimos. Por eso necesitamos aprender a manejar nuestros pensamientos. No es fácil, porque los pensamientos son más rápidos que la luz, ¿verdad? La luz tarda, ¿cuántos? 300.000 kilómetros por segundo, ¿Se recuerdan ustedes que tienen mejor mente para la ciencia natural? Pero el pensamiento, usted llega mucho más rápido. El pensamiento le da 5 o 10 vueltas de aquí al sol en menos de un segundo. El pensamiento es más rápido. El pensamiento es tremendo. No podemos crear pensamientos negativos y positivos al mismo tiempo. Uno o el otro debe dominar. No podemos en el mismo momento estar pensando en cosas malas y en el mismo momento estar pensando cosas buenas. Siempre nuestra mente estará o pensando cosas buenas o pensando cosas malas, pero nunca será algo neutro. Nunca habrá el momento en que nos quedemos sin pensar. Aunque ahora hay muchos que dicen pongan la mente en blanco y lo llevan a que haga ciertas prácticas de concentración y que cruce las piernas y que haga, ¿no?, para poner su mente en blanco. ¿Quién puede poner su mente en blanco? ¿Quién puede poner su mente en blanco? Nunca. Aunque muchos lo debatan y digan, no, la mente no, que en un momento se relaja, es otra cosa. Pero la mente siempre estará trabajando, siempre va a estar trabajando. En la Biblia leemos lo siguiente en Filipenses 4:8. Voy a leer este, no se quiten de Proverbios porque después vamos a estar viendo varios versículos. Pero en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. El Espíritu de Dios nos impulsa a que pensemos en las cosas que son dignas de alabanza, las cosas que son puras, en donde hay algo digno. No nos impulsa a pensar en las cosas negativas, no nos lleva a pensar en la venganza, no nos lleva a pensar en el odio, en el resentimiento, nos lleva a pensar en el amor, la paz, la paciencia, la perseverancia y muchas otras cosas. Sí, estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. En Proverbios 23:7 leemos: porque cuál es su pensamiento, hablando del hombre, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Porque tal como son nuestros pensamientos en nuestro corazón, así somos nosotros. Podemos aparentar una cosa, pero somos realmente lo que pensamos. Podemos delante de todas las demás personas parecer lo mejor. Podríamos aparecer delante de las personas, quizás hasta allá que casi nos miren la aureola de santo. Y sin embargo en nuestros pensamientos está de una manera corrompida, como le dijo el Señor a los fariseos. Los fariseos aparentaban una santidad, aparentaban perfección, aparentaban ser el parámetro que el pueblo debía de seguir para avanzar y crecer. Pero Jesús les dice: vosotros sois sepulcros blanqueados, bien blanquitos por fuera, pero por dentro un montón de podredumbre. Cuando nuestros pensamientos están corrompidos, no importa si nos bañamos con perfume del más caro todos los días, nuestros pensamientos tienen olor a vida o tienen olor a muerte. ¿Y cuál es el olor de la vida? ¿Cuál es el olor de la muerte? Por eso tenemos que tener cuidado entonces con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos llevan a hablar. Y ahora pasemos entonces a las palabras. Pensamos, luego hablamos. Pensamos, luego hablamos.
La Biblia dice mucho al respecto. Ahora, mira, hay varios pasajes que encontramos en Proverbios. Proverbios capítulo 10, verso 19. Proverbios 10, 19 dice: el que mucho habla, mucho hierra. Callar a tiempo es de sabios. El que mucho habla, mucho hierra. Mucho se equivoca. Callar a tiempo es de sabios. Qué interesante es eso, ¿verdad? Es que cuando uno habla mucho, por eso es mejor, dice Jesucristo, es mejor que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Es mejor escuchar, pero cuando nos apresuramos a hablar, entonces cometemos muchos errores, o yo cometo muchos errores. Amén, porque ustedes son prontos para escuchar, ¿verdad? Y tardos para hablar. Y si no, pues tenemos que esforzarnos juntos para ir logrando dominar toda esa parte. En Proverbios 11, 12 dice: el imprudente habla mal de su amigo. El imprudente habla mal de su amigo. Fíjense que no dice de su enemigo, dice de su amigo. ¿Qué clase de amigo es el que habla mal de su amigo? Con amigos así, mejor estar solito, ¿verdad? No hace falta amigos de esa naturaleza. Pero ¿cómo se siente alguien cuando sabe que su amigo, el que considera su amigo, está hablando mal a espaldas? ¿Acaso no defrauda? ¿Acaso no causa tristeza? ¿Causa pena? ¿Causa dolor? ¿Quién debería de ser en la casa el principal amigo nuestro? El principal amigo de mis hijos tengo que ser yo. Y ellos tienen que ser mis buenos amigos. Mi esposa tiene que ser mi buena amiga. Porque muchos le preguntan: ¿quién es su mejor amiga? ¿Quién es su mejor amigo? Y rápido piensan en un montón. Y lo último que piensan es en su cónyuge. El mejor amigo tiene que ser el cónyuge. ¿No me vieron bien? ¿Sí? El cónyuge tiene que ser el mejor amigo. Y luego todas las demás personas. ¿Quién es su mejor amigo, hermano? Fulano, está bien que tengan buenas amigas, que tengan buenos amigos, pero el mejor amigo debe ser el cónyuge. Y hay quienes hablan mal de su cónyuge con otras personas. ¿Por qué? Déjenme hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué las suegras llegan a odiar a sus yernos? Por culpa de la esposa. Porque llega a quejarse con él. Fíjate que es que ese aquí. Ella tenía buen concepto de él, pero como la esposa llega a quejarse y a hablar mal de él, entonces cuando el yerno va entrando, va llegando, ya la suegra ya tiene la espada en la mano y él, por si me ataca a mí, también yo me defiendo. Y ya lo mira medio raro y esto no es lo que parece, y empiezan a tener roces. Pero ¿quién le metió esas ideas en la cabeza? Hermana, nunca se vayan a quejar con su madre de los problemas que tiene con su esposo. Nunca se vayan a quejar con su padre de los problemas que tienen con su esposa y viceversa. Sobrellévenlos ustedes. Cuando lleguen, hablen de la cosa o pidan un consejo juntos, pero no hablen mal de su mejor amigo. En serio, me asusta cuando se ponen en serio. Amigos, por eso el imprudente habla mal de su amigo, pero el prudente guarda silencio. Yo le dije que mi suegra me quiere mucho, pero si mi esposa se quejara con ella, ya no me quisiera. Y no porque yo sea malo, porque también cometo errores. Y si ella le hablara de los errores que uno comete a veces por imprudencia, ya no me quisiera igual. Mi mamá quiere mucho a mi esposa, la quiere muchísimo, pero si ella le contara o yo le contara de algunas cosas, tampoco mi mamá la quisiera mucho, porque también ella cometió errores, porque como seres humanos lo cometemos. ¿Es cierto o no es cierto? A veces no errores grandotes, a veces son cosas pequeñas, pero al final errores, ¿verdad?
¿Estamos claros en eso? Por eso es importante aprender a hablar, ¿verdad? Luego dice en Proverbios 12:14, cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Cada uno recoge el fruto de lo que dice. Lo que nosotros hablamos es como una semilla que cae y va a crecer y va a dar fruto. Y vamos a cosechar el fruto de lo que hablamos. Si hablamos bien, vamos a tener una buena cosecha. Y si hablamos mal, vamos a tener una buena cosecha también. ¿Me comprendieron lo que dice? Si hablamos mal, vamos a tener una buena cosecha. Y si hablamos mal, vamos a tener una buena cosecha también. Sí. Una buena cosecha de todo lo bueno y una buena cosecha de todo lo malo. Cuando digo buena me refiero a abundante, de cantidad. Si hablamos mal, vamos a cosechar mal. Y si hablamos bien, vamos a cosechar bien. Pero la cosecha va a ser abundante, ya sea de una o de otra. A eso se refiere el pasaje acá. Recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Luego Proverbios 12:18. Hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. Hay quienes hieren con sus palabras. Hay quienes son sutiles. Son sutiles para con sus palabras herir, para causar culpa, para causar vergüenza, para causar muchas cosas. Son muy sutiles, muy finos, para con sus palabras causar estragos a través de las burlas. ¿A quienes les encanta la burla, verdad? ¿Cómo le llaman a esa cosa ahora? Le han puesto un nombre, el bullying, no sé cómo le llaman, pero allá en América Latina, en Estados Unidos, está de moda eso del famoso bullying, que es el burlarse de los compañeros, de hacerlos menos y causarles un montón de problemas. Y muchos patojos se están suicidando por eso. Leí en un libro, una estadística, que en Estados Unidos cada año se suicida un promedio de 70,000 jóvenes, entre adolescentes y jóvenes. Un promedio de 70,000 adolescentes y jóvenes se suicidan. ¿Y por qué? Por las burlas, porque los desprecian, porque dicen un montón de cosas feas de ellos en las escuelas, en los colegios, los maestros, o cualquiera, o los mismos padres. En Guatemala, durante este año que pasó y parte de ya han habido varios casos de adolescentes de 12 a 14 años que se han suicidado y han dicho que no aguantaban más la burla de sus compañeros y a veces de su maestro, de alguna persona. Hay quienes son finitos para meter el cuchillito, hieren sus palabras. Hay que tener cuidado. Y a veces uno puede cometer ese error. Y a veces por eso es que a mí me da miedo pararme enfrente. De verdad se los digo, me da temblor. Porque a veces uno también puede con alguna palabra mal dicha, mal expresada, causar un problema y en vez de una edificación causar una herida a alguien por imprudencia de no saber el contexto de las cosas donde se está. Un hombre llega y le dice al pastor, ya no aguanto a mi esposa, mire que qué problema no quiere hacer. Hermano, dele duro con la Biblia, le dijo. Dele duro con la Biblia. Pues está bueno, digo que le fue a comprar una bibliota de este tamaño y el otro día llegó toda golpeada la esposa porque le dio duro con la Biblia. O le entendió mal, no era de pegarle con la Biblia, era de hablarle con la Biblia, con la palabra del Señor. Dele duro con lo que dice la palabra. Pero como al decirlo de una manera mala, aquí le fue y le pegó con la Biblia. ¿Ven cómo puede cambiar el contexto? Había un hermano de una iglesia que todos los días
se levantaba de madrugada, antes que amaneciera, y le pegaba una buena chicoteada o azotaba a su hija, a sus dos hijos. Y todos los días se veía en la mañana que los vieron lloraban y le pegaban. Era cristiano, entonces decían, ¿por qué le pegan? Y al fin le contaron al pastor, el pastor llegó con ellos a platicar, éramos vecinos, y nosotros decían, ¿por qué les pegan a los patojos así todos los días? Y se veía que lloraban. Y es que él dice, mira hermano pastor, la Biblia dice, corrige temprano al niño. Corrige temprano al niño. No, le dice hermano, eso no quiere decir el pasaje, en vez de pegarle, es corregirlo cuando está temprano en su edad, cuando es niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿cómo se malinterpretan las palabras? Y si uno a veces dice algo equivocado, puede llevar un daño terrible. Por eso al predicar hay que hacerlo con temor y temblor, porque puede uno ocasionar. Ojalá que durante este tiempo que he estado acá no haya metido alguna cizaña en alguno por ahí. Espero que no. Y si fue, perdone, fue involuntariamente, fue por no conocer el contexto de muchas palabras. ¿Amén? Y me perdonan, ¿verdad? Y no me voy triste. Proverbios 13:3. Cuidar las palabras es cuidarse a uno mismo. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. El que habla mucho se arruina solo. Nosotros tenemos un perrito en la casa, bueno, relativamente perrito, es un boxer. Pero fíjese que el animalito se denuncia él solito cuando ha hecho una travesura. Y no lo habíamos entendido hasta ahora, ya estamos entendiendo por qué hacía así. Ahora ya sabemos que cuando llegamos y tiene ciertas reacciones, sabemos que algo malo hizo. Ni bien llegamos cuando ha hecho algo malo, se pone a una distancia, se echa y empieza con simpatía a hacer así. Y nos mira y voltea a ver a otro lado y hace con la patilla así. Ay, algo mal hiciste, cabal, algo hizo por ahí. Él solito se denuncia. Hermanos, el que mucho habla, solito se arruina. Solito se pone en evidencia. Mi papá era sastre. Y una vez le mandaron a un patojo para que le enseñara las estrellas. Y mi papá platicando, pero sin nada que por molestar, solo por sacar plática ahí. Y le dice, mira, le dice, ¿y dónde es donde guarda el licor clandestino? Le decía, tu papá. Y le dice, no es mi papá el que lo hace, es mi tío. Es mi tío el que lo hace. Y le empezó a contar todita la cosa. De plano, cuando regresó a la casa, le contó al papá y el otro día ya no llegó, el papá ya no lo dejó ir. Porque con una pregunta que le hicieron, él empezó a decir todito, voy a poner todas las denuncias. Mucha prudencia para hablar. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? ¿No hay pregunta? Muy bien. Proverbios 14:23. De todo esfuerzo se saca provecho. De todo esfuerzo se saca provecho. Del mucho hablar, solo miseria. Del mucho esfuerzo se saca provecho. Del mucho hablar, solo miseria. ¿Qué quiere decir eso? El que tanto habla, no tiene tiempo para otras cosas. Pero el que aprovecha su tiempo, el que aprovecha bien las oportunidades, va a sacar buen provecho de las cosas. Hay quienes hablan mucho y hacen poco. Hablan mucho y no hacen nada. Y noten ustedes bien que la persona que más habla y que más habla son las que menos hacen a la mera hora. Yo lo tengo por experiencia en muchas situaciones, que en las reuniones cuando hay alguien que tanto habla y se para y dice, no, pero debería de hacerse así. Es que mire, yo pienso que esto debería ser de esta manera. Y es que no, es que yo creo que eso no debería ser de ese color, no debería ser. Son las personas que a la mera hora, cuando hay que rajar ocote, perdón, ¿sí entienden la expresión? Bueno, es un ocote, es una maderita que se usaba antes
fuego, en vez de fósforo, en vez de otras cosas. Y muchos lo usaban incluso para alumbrar con antorchita. Entonces, pero como es duro, rajar eso es bien duro. Entonces dice, a la hora de rajar los potes se van. ¿Por qué? Porque no es tan suave rajarlo. Cuesta rajarlo, porque es duro, y tiene, no sé, componentes ahí, químicos, cosas, y es duro rajar. A la hora de rajar los potes se van. Es una forma de decir, muchas personas hablan, pero a la hora de actuar, a la hora de hacer, proponen, pero a la hora de hacer, nadie los ve. Bueno, eso allá, aquí no. Aquí el que propone, también dispone. Hay cosas importantes, hay personas que están dispuestas, pero nunca están disponibles. Todo el tiempo están dispuestos, pero nunca están disponibles. ¿Saben cuál es la diferencia? El que está dispuesto, hermano, fíjese que vamos a hacer, yo me apunto, yo voy. Pero el día, fíjese que no tuve tiempo de venir. Hermano, vamos a pintar el templo. ¿Cómo no, hermano? Yo estoy ahí, yo es el primero que se apunta. Pero a la hora de venir a pintar no apareció. ¿Y qué pasó, hermano? Fíjese que no tuve tiempo, es que no pude, y pone un montón de pretextos. Están dispuestos, pero nunca disponibles. Y a la hora del Señor debemos estar dispuestos y también disponibles. Hay que hablar menos y hay que actuar y hay que hacer más. ¿Están de acuerdo? No conmigo, sino con la palabra, porque yo la palabra de ley. ¿Están de acuerdo con la palabra? Y si no están de acuerdo con la palabra, deben estar de acuerdo con la palabra, porque es la palabra de Dios. Y no podemos discutir la palabra de Dios. Sigue otro pasaje. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Vamos un poquito más rápido. Proverbios 15:4. La lengua amable es árbol de vida. La lengua perversa hace daño al espíritu. La lengua amable es árbol de vida. La lengua perversa hace daño al espíritu. ¿Cómo es nuestra lengua? ¿Qué clase de lengua tenemos nosotros? ¿Una lengua perversa o una lengua amable? Cuando hablamos, transmitimos amabilidad o transmitimos perversidad, dolor, pena u otras cosas. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? Tenemos que evaluarnos constantemente, y aún en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa y con los demás. ¿Cómo les hablamos a nuestros hijos? Si usted toda la vida le dice a su hijo que es un tonto, va a crecer creyendo que es un tonto, porque le está transmitiendo eso y lo está destruyendo. Si le dice que es inteligente, que puede hacer las cosas, va a creer que puede hacerlas. Tenemos que aprender. Si toda la vida le dice a su esposa que no sabe cocinar, que no cocina igual que su mamá o que a su abuelo o que los demás, pues va a creer en algún momento ya que realmente no puede cocinar y se la va a traumar y no va a aprender a hacer algo mejor. No, pero ustedes, ninguno le dice a su esposa. La lengua es amable, es árbol de vida. Hay que ser amable. ¿Cómo cuesta, verdad? Ayer me llevó el hermano Jorge allá al museo. ¿Cómo se llama? El museo de los... ¿Cómo se llama ese museo, hermano? Bueno, es ahí donde fue el reclusorio de los judíos que los torturaron y los tuvieron ahí. Pero ocurrió algo bien especial, porque subimos a un bus y él le pregunta al señor, mire, tal y una cosa. Y el chofer del bus se negó a responder una sola. Se plantó y no quiso responder ninguna de las preguntas que le estaban haciendo. Así que me dicen, vámonos en este, yo creo que en este es para allá. Pero el señor, el chofer, no nos quiso nada de amabilidad, nada, no quiso dirigir ni una sola palabra, pero sus gestos hablaron muchísimo más que su lengua. Nos quiso decir muchas cosas, y su vista siempre al frente. Yo le digo, no, y así le decía, y no quiso hablar.
no quiso responder. Hay veces que no necesitamos hablar con palabras audibles. Hay ciertas expresiones de nuestro rostro y de nuestra vida que expresan un montón de cosas. A mi esposa la operaron fue en el 2001, la operaron, y cuando estuvo ella en reposo yo tuve que estar cocinando unos días en la casa y me puse a cocinar. Pero un día se me ocurrió hacerles una comida y una a mi sobrino y una amiga de mi hija a la casa, y les hice una comida, y les voy a hacer algo agridulce, les hice una comida, le eché pera, papa, manzana y carne y otras cosas así. Y a la hora de comer, ahí estaban los patojos con la cuchara y movían el plato así. Y les decía yo, ¿está rico? Sí. Y movían. Yo entendí el mensaje, así que fui al teléfono y dije, pues no nos pueden traer una pizza, por favor. Inmediatamente se les subió el ánimo y dejaron aquello y la pizza, y de ahí, en la tardecita, se acercaron a la mamá y le dijeron, mamita, ya necesitamos tu comida. Ya queremos de tu comida. No sé qué clase de comida les estaba haciendo yo, pero los gestos hablan muchísimo. Yo entendí el mensaje, entendí que no se deben a comer. A veces no se necesita hablar para transmitir mensajes. El Proverbios 15:23. Qué grato es hallar la respuesta apropiada y aún más cuando es oportuno. Qué grato es hallar la respuesta apropiada y aún más cuando es oportuno. ¿Verdad que sí, hermanos? El hombre justo, dice Proverbios 15:28, el hombre justo piensa lo que ha de responder, pero el malvado lanza maldad por su boca. ¿Lo dice la Biblia? No lo voy a comentar mucho. Proverbios 16:21. Al que piensa sabiamente se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Así que, ¿quién es una persona inteligente? Según la Biblia. ¿Quién es una persona inteligente según la Biblia? El que piensa sabiamente. Y la sabiduría viene de Dios. Él nos quiere hacer sabios, pero tenemos que buscar la sabiduría de Dios para pensar con sabiduría y poder entonces de esa manera ser inteligentes. Proverbios 16:23. Proverbios 17:27. Proverbios 17:27. Es de sabios hablar poco y de inteligentes, mantener la calma. Es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Es difícil mantener la calma. Hay situaciones en las que es difícil mantener la calma, pero es de sabios. Es de sabios. Yo les conté una de estas oportunidades, una experiencia personal, o si no veces, y si no se las vuelvo a contar. Pero el primer año de matrimonio, yo tuve que ir aprendiendo. Por eso les dije un día, todo esto yo he tenido que venir aprendiendo a lo largo de mi vida, y sigo aprendiendo y nunca dejaré de aprender. Pero yo era así, hablaba demasiado y de alguna manera ofendía con las palabras, y era así muy... Y cuando nos casamos, mi esposa ella es bien calmada, ella es bien tranquila, todo lo opuesto. Y cuando alguna cosa yo me enojaba y le empezaba a regañar y a gritar, mira esto, ¿por qué? No sé cuál. ¿Y saben qué hacía ella? Si estaba lavando trastes, seguía lavando trastes y se ponía a cantar un corito, cantando su corito, y yo, y no me contestaba, y ella no me contestaba nada. Y gracias a Dios que no lo hizo, porque si no hubiéramos empezado desde el primer año de matrimonio como perros y gatos en un costal. Pero ella sabiamente guardaba silencio y se ponía a cantar, y al principio yo me enojaba que se pusiera a cantar cuando yo le estaba increpando para que me respondiera. Pero un día estaba en la cocina hablando y yo iba a reclamarle por algunas cosas sin sentido, de las que uno a veces reclama, ¿verdad? Por cosas pequeñas, y ella tranquila siguió cantando. Y mire,
Y en eso vino a mi mente que soy un tonto, soy un loco, gritando aquí contra quién si ya ni me está poniendo atención. Y yo como loco aquí iba de gritar, primero ven todos los vecinos y no, eso es tonto. Y aprendí la lección, me di cuenta de que no era de gritar ni poner a reclamar, sino que de platicar. Y a partir de esa fecha yo quiero contarles algo que ocurre en nuestro matrimonio que nos ha ayudado a mantenernos hasta la fecha. Cuando nos enojamos, ni yo puedo salir de la casa ni ella puede empezar a hacer los servicios. Por alguna razón nos enojamos. Y hasta que empieza a hacer, y estoy que tengo que salir y digo, bueno, ya me voy. Salgo a la puerta y me paro y me estoy un ratito así. Y al ratito regreso, ya me tengo que ir. Hasta que vamos y le decimos, mira, perdóname, disculpa. Y nos pedimos perdón. Entonces ella se queda contenta, yo me voy contento y sé que cuando regrese mi comida no va a tener más sal ni va a tener más otra cosa. Y no nos dormimos, y les digo la verdad, no nos dormimos si estamos enojados. Y a veces nos da la 1 de la mañana y ahí estamos que ya no se duermen, yo me duermo. Al fin reaccionamos y alguno de los dos tiene que tomar la iniciativa. Mira, en cuanto a la cosa así, ya lo aclaramos, nos abrazamos y nos dormimos tranquilos. Y nos ha ayudado un poquito. Así que hermanos, miren, hay que pensar con sabiduría, hay que tener calma y hablar poco. Ahora, esto es más severo, Proverbios 17:28. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. ¿Oyeron eso? Hasta el necio. Y ustedes saben que la palabra necio en las escrituras es sinónimo de tonto. Necio es sinónimo de tonto, de ignorante en las escrituras. Entonces, hasta el tonto, hasta el ignorante, hasta el necio pasa como sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Así que hay personas que son muy inteligentes, pero no saben guardar silencio. Entonces pasa como tontos, al contrario, se da lo contrario. Proverbios 18:20. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Si ha sembrado mal, va a cosechar mal y va a comer hasta el cansancio, hasta el aburrimiento, hasta el dolor del mal que ha sembrado. Pero si ha sembrado bien, va a cosechar y va a comer hasta el cansancio del bien que va a producir lo que ha hablado bien, lo que ha sembrado bien. Por eso Dios nos llama a que seamos prudentes, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. El que siembra bien cosechará tormentas. Así que hermanos, que el Señor nos ayude para sembrar bien, para hablar bien. Y cuando cometamos errores, pidamos perdón, que es la mejor manera de corregirlo. ¿A quién? A quien sea necesario. Proverbios 18:21. La vida y la muerte dependen de la lengua. Muchos sufrirán las consecuencias. Y Proverbios 21:23. El que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. Otra vez. El que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. La mayor parte de los aprietos, la mayor parte de los problemas en los que nos metemos es por la lengua. La mayor parte de los problemas en los que nos metemos es por nuestra manera de hablar. Por eso, el que habla poco y el que tiene cuidado con lo que dice, va a tener menos problemas. Por eso, en boca cerrada no entran moscas, dice el dicho, ¿verdad? Las acciones, veamos un poquito con las acciones. Una acción es toda conducta humana en la que el individuo o individuos que la producen la establecen con un sentido personal. La acción individual proviene en definitiva de las ideas y de las creencias que llevamos depositadas en nuestra mente.
Cuando dicha acción influye de alguna forma en nuestro ambiente social, podemos decir que se trata de una acción social. La moral se ocupa de las acciones humanas, es decir, de aquellas acciones que el hombre realiza con conciencia y deliberación, y que por lo tanto implican su libertad y su responsabilidad. Ahora vean lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 13:16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué se agrada a Dios? De que hagamos el bien, de hacer el bien. Y la palabra de Dios dice: si tu enemigo te pide de beber, dale de beber. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer, porque ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dale. Si tu enemigo te pide, dale. Hay que hacer bien, dice la palabra, y más a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No se cansen de hacer el bien. Y dice el Señor que debemos con el bien vencer el mal. Es con el bien con el que se vence el mal. Y la palabra dice: no con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Es con el espíritu de Dios, con la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, con la que vamos a vencer el mal y vamos a poder hacer bien. Así que hay que hacer el bien, aunque no nos guste en algún momento hacerlo. Porque hay personas a las que hacerles un bien, como que da un poquito de pena hacerlo, ¿verdad? Pero la Biblia dice: hacerlo. ¿A quién? ¿Quién es tu prójimo? Cuando el Señor le dijo cuál es el prójimo, les presentó una anécdota, una parábola, la del samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos para los judíos? Los judíos no querían a los samaritanos, porque se habían mezclado con otras razas, con otros pueblos, y no los querían, los desechaban, no podían entrar. Por eso la mujer samaritana le dice: bueno, y tú como siendo judío me pides a mí de beber. No entendía eso, pero en aquel personaje que lo golpearon todo, pasó sacerdote, pasaron todo, ¿y quién fue el que lo atendió? El samaritano, la persona que era su enemigo por la población en la que estaba. Este lo atendió. Entonces dice el Señor: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién fue el prójimo de aquel? Todas las personas son nuestro prójimo, y todos tienen la imagen de Dios, porque todos fueron creados a imagen de Dios y semejanza de Dios. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña, todo hombre, todo anciano, toda anciana, todos tenemos la imagen del Señor, y por lo tanto somos prójimos y tenemos que buscar hacernos bien. Echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo recogerás. Echa tu pan sobre las aguas, después de mucho tiempo lo recogerás. En una ocasión yo le regalé una moto a un pastor. Con esa moto la iba a vender para darle enganche de un apartamento, pero el pastor necesitaba esa moto, así que le di la moto, y después, unos años después, el Señor me dio a mí un carro. No estoy diciendo que hagan eso, no es cosa de que meten mucho de la siembra y la cosecha, que siembren un carro y va a recibir un avión. No, pero el Señor me bendijo de esa manera. Yo di la moto y con el tiempo a mí me regalaron un carro. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo recogerás. Y la palabra de Dios dice: el que le da al pobre, a Dios le presta. Y el Señor sí que da con buenos réditos. Él sí nos da buenos porcentajes, no como los bancos, ¿verdad? Él sí nos da con creces las bendiciones. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que Dios nos pide, que venzamos con el bien y el mal, que nos llenemos de bien en nuestra mente, que pensemos bien, que hablemos bien,
que actuemos bien y que haciendo el bien venzamos el mal. Dios nos pide eso. Primera de Timoteo 6:18, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Pablo estaba hablando del Centro Evangelístico Internacional de Bélgica. Le escribió no a Timoteo, podríamos decir la primera epístola del Centro Evangelístico Internacional 6:18. Amén. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Qué es generosidad? ¿Qué es generosidad? Dar con abundancia. Si le piden un pedazo de pan, usted da 2. Si le piden un pedazo de queso, le da la mitad del queso. No es fácil, ¿verdad? Pero esa es la palabra del Señor, que seamos generosos en dar. No solo generosos en recibir. Tenemos un dicho allá que dice que hay hermanos que son puros asadones. ¿Conocen la herramienta del asadón? ¿Todos conocen el asadón? Muy bien. ¿Qué hace el asadón? Solo para mí. Para mí. Para mí. Para mí. ¿Y la pala? ¿Qué queremos hacer? ¿Asadones o palas? Generosos en dar. Eso es lo que el Señor nos dice, que hagan el bien y que sean ricos, pero en buenas obras. Muchos andan buscando y dicen, quieren ser ricos, pero en grandes propiedades y ricos en un montón de cosas, pero la Biblia no habla en ese momento de esa riqueza material que acumulemos, sino que seamos ricos en las buenas obras. Por supuesto, usted puede tener su casa, puede tener su carro, puede tener otra casa más y puede hacerlo todo porque su trabajo se lo permite y su economía se lo permite, pues que bueno, y denle gracias a Dios. Pero sea rico no solo en eso, sea rico, rica en buenas obras. Darle a los demás. ¿A quiénes? ¿A los que le caen bien? ¿Acaso no hace el mundo eso? Si vosotros, dice el Señor, le das buenos días a los que le dan buenos días, ¿qué demás hace? ¿Acaso no lo hace todo el mundo? Si ustedes le comparten a alguien que les comparte, ¿qué más hacen? ¿Acaso no hace el mundo? Hay muchas personas que les gusta invitar a alguien que sabe que después los va a volver a invitar. Pero si miran a alguien que no tiene cómo corresponderle a la invitación, mejor no lo invitan, ¿verdad? ¿A quiénes invitan a comerse una pita? Ya sé cuál es la pita ahora. ¿A quiénes invitan? Vamos a comer una pita. Al otro que tiene. Bueno, aquí no, ¿verdad? Pero alguien que le va a poder invitar después, ¿verdad? La próxima te invito yo. Pero si miran a alguien que no tiene cómo corresponderle, eso es ser generoso y rico en buenas obras. Darle a quien no nos va a poder devolver. Y eso tiene una bendición maravillosa y grande. Es más bienaventurado dar que recibir. Más bienaventurado dar que recibir. Cuando uno da, se siente libre. Cuando uno recibe, se siente comprometido. ¿Es cierto? A eso se refiere que es más bienaventurado dar que recibir. Así que, hermanos, hagamos el bien. Seamos ricos en buenas obras. Hay que ser dadivosos con las bendiciones que Dios me da. Pero noten una cosa bien importante. Y con esto voy a terminar. Hermanos, a veces eso de ser dadivoso, yo me di cuenta por varias experiencias, que cuando uno está en situaciones bien difíciles, comparte con el otro que está en situación bien difícil. Y muchos, cuando ya salen de la dificultad y están en una opulencia mejor, se olvidan de compartir y se vuelven ávaros, tacaños, ya no quieren compartir. ¿Les ha conocido a alguien así? Que cuando estaban bien mal, compartían. Mira, solo tengo este pan, comámoslo entre los dos. Solo tengo este refresco, compartámoslo entre los dos. Pero cuando ya creció y
y Dios lo bendijo y tiene una situación económica muy diferente, ya no se junta con este que no tiene, sino con los que tienen. No me dieron serio, lo voy a parar ahí. Ustedes no son así, ¿verdad? ¿No? Hay que darle. Es más bienaventurado darle a aquellos que no pueden devolvernos el favor. Qué delicioso se siente cuando podemos compartir una comida con aquella persona que sabemos que no nos la va a devolver. Qué bueno es compartir un abrigo con alguno que sabemos que no nos lo va a poder devolver. Qué bueno es compartir, qué sé yo, cualquier otra cosa con aquellas personas que sabemos que lo necesitan. Echa tu pan sobre las aguas, después de mucho tiempo lo recogerás, porque Dios se lo va a bendecir por otros medios. Usted da con esta mano y Dios lo bendice por este otro lado. De donde menos esperamos la bendición, de ahí llega la bendición. Y eso es una gran verdad. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Cuando estaba yo buscando los medios para venirme para acá, los pasajes, y estaba haciendo los ajustes ahí y todo, y quebrando los cochinitos y sacándolos, viendo cómo hacíamos y todo lo demás, me llegó una vuelta de donde yo menos esperaba. De donde yo menos esperaba. De donde menos me imaginaba. Llega alguien y me dice: mira, yo quiero compartir y quiero ser parte de esa bendición que va para allá. Yo quiero compartir con usted, y con eso concreté para pasar. Pero de alguien que menos imaginaba. Aunque no nos relacionamos mucho, no tenemos mucha relación, pero de ahí el Señor tocó y nos bendijo. Eche su pan sobre las aguas, después de mucho tiempo lo recogerá. Así que, hermanos, pensamos, luego hablamos, luego actuamos y después esperamos las consecuencias, buenas o malas. Consecuencias, siempre hay consecuencias detrás de cualquier acción que realizamos. Nuestras acciones pueden afectar negativamente o positivamente a las personas. Hay unos dichos populares, tal vez usted los conoce, pero James Mullen dice: la libertad, al fin y al cabo, no es sino la capacidad de vivir con las consecuencias de las propias decisiones. ¿Amén? El único que no podía vivir con la consecuencia de la decisión de elegir esposa fue Adán. La mujer que me diste, Señor, porque realmente Él no la eligió, pero yo elegí a mi esposa y ella me eligió a mí. Nos elegimos mutuamente y tenemos que vivir con esa decisión toda la vida. Amén. Usted eligió a su esposa. Y usted, esposa, lo eligió cuando dijo sí. ¿Verdad que sí? Al menos que le haya pasado como aquel que decía: aunque me ofrezcan oro, nunca me voy a casar. Aunque me ofrezcan oro, nunca me voy a casar. Después de un tiempo apareció ahí con esposa y con unos hijos y le dijeron: vos, no, que aunque te ofrecieran oro no te ibas a casar. No, es que me ofrecieron plomo. O te casas con mi hija o te morís. Esa no fue decisión personal. ¿Quién se casó hace años? ¿Quién se casó con una escopeta detrás? Y cada vez que preguntaba el pastor: ¿acepta esta mujer como su esposa hasta que? Y volteaba a ver y su suegro solo le enseñaba así. Y decía así: no, ¿verdad que ninguno de ustedes? Ninguno se casó por la fuerza. Se casaron amándose. Ustedes eligieron y decidieron. Hay que vivir con las consecuencias de nuestra decisión. Por eso me gusta este concepto, que la libertad verdadera es vivir con las consecuencias de nuestras propias decisiones. Luego hay otro más que dice: si te enfadas, piensa en las consecuencias. Si te enojas, piensa en las consecuencias. Cuando nos enojemos, pensemos en las consecuencias de lo que nos puede pasar. Yo tengo
bueno, aquí casi no se me nota, pero tuve que ir hasta el hospital, me pusieron la antitecna y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque un bus allá en Guatemala, yo saliendo, no es como aquí que tanto te espera. A veces solo toca uno el timbre y uno va con el paso y el bus ya va arrancando, no andan peleando pasajes, uno tiene que dar los saltitos. Y casi me botó. Y entonces me fui corriendo detrás del grupo a ver si paraba, entonces reclamarle al chofer, y como no pude, entonces dije, aunque sea pidevía, me quiebro, y le di un manada al pidevía y se lo quebré, pero me dio que por aquí, tuve que ir y que me pusieran la inyección antitétano y que me curaran. Las consecuencias bien serias. ¿Por qué? Porque me enojé y no me di las consecuencias. El chofer siguió tranquilo, no le pasó nada, y el bus no era de él solo lo maneja, así que ¿qué le importaba a él? Pero yo tuve que pagar las consecuencias, y aquí tengo la cicatriz todavía. Siempre vamos a tener consecuencias de nuestras acciones. Cuando se enoje, antes de actuar, piense, porque se mete uno en muchos problemas. Y luego dice Matías Izquierdo, las decisiones de hoy son las consecuencias de mañana. Y en la Biblia dice en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre, la mujer sí, porque no dice mujer acá, solo todo hombre, ¿verdad? O también la mujer. No, habla todo el género, hermano. Mateo 7:1-2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Así que mejor métanse la mano a la bolsa o metan la mano a la cartera para no estar señalando. Qué fácil señalar los defectos de los demás. ¿Verdad que es fácil señalar los defectos de los demás? Es fácil ver los defectos de los demás. Ver nuestros defectos nos cuesta. Es bueno ver los demás. Ese está feo. Miren esa hermana, el vestido que trae, ni siquiera le queda bien. Envidia, ¿verdad? Porque no se miran igual. Miren los zapatos que se traen, ni siquiera le combinan con el vestido. Ya te diste cuenta vos señalando. Y no se da cuenta cómo anda vestido. ¿Verdad? Uno se da cuenta que anda peor vestido que la otra. Así que, hermanos, con la medida que medimos, seremos medidos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Cuidado con señalar. Y luego Romanos 12:2 dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Concluyo con esta palabra. Los pensamientos desatan palabras. Los pensamientos desatan palabras. Las palabras desatan acciones. Y las acciones desatan consecuencias buenas o malas. Mucho de lo que hoy gozamos o de lo que hoy sufrimos es el resultado de nuestra manera de pensar y de hablar. Repito esto último. Los pensamientos desatan palabras. Las palabras desatan acciones. Las acciones desatan consecuencias buenas o malas. Mucho de lo que hoy gozamos o sufrimos es el resultado de nuestra manera de pensar y de hablar y de actuar. Así que no nos quejemos. Pero hay algo lindo. Si las consecuencias que tenemos de nuestras acciones pasadas nos traen dolor hoy, nos traen sufrimiento, nos traen vergüenza, nos traen pena, nos traen angustia, nos aíslan, nos separan, Dios cambia todas las cosas desde la raíz. Dios nos hace nuevos. Él puede ayudarnos a sobrellevar las consecuencias o cambiarlas, si así es. Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar las consecuencias.
pero tenemos que pedirle perdón y tenemos que ponernos a cuentas con Él. Necesitamos. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie y vamos a terminar en este momentito. Lugar que hermano pastor para que venga y nos ministre en este tiempo. Pero hermanos, por favor, en el nombre del Señor, busquemos llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, porque de la abundancia que hay en el corazón habla la boca. Si abunda la palabra